Vamos a empezar nuestro servicio en esta tarde. Habemos pocos aquí presentes, pero el Señor está con nosotros. Amén. A los hermanos que ven por Facebook, pues vamos a preparar nuestros corazones, vamos a alabar, vamos a exaltar en esta tarde. Amén. Ahí donde están, aquí donde nosotros estamos, el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a empezar con una alabanza y luego nuestra hermana Karen con una oración. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a aprovechar esta tarde para alabar al Señor, amén, para darle toda la gloria a Él. Y como dijo la hermana, aunque estemos pocos, sabemos que el Señor está entre nosotros, así que vamos a alabarle de la mejor manera con todo nuestro corazón. Vamos a darle toda la gloria a Él, amén. Gracias, Señor. Todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré.
Hermanas, qué bendición estar aquí en la casa del Señor, pudiendo cantarle a Él y ver las sonrisas de nuestros amigos, nuestros hermanos, que vienen en una misma fe a hacer lo mismo. Dispongamos nuestro corazón para entregar este servicio al Señor, para que quienes estemos aquí reunidos, para quienes estén viendo por Facebook y toda persona que pueda tener acceso a este servicio, sea edificado y pueda tener un tiempo de adoración al Señor. Padre amado, te damos gracias por traernos aquí, Señor. Hoy un domingo más tenemos el privilegio y el honor de venir a tu casa, de estar en tu presencia y decirte que te amamos. Estar aquí cerquita de ti, Señor, sentir tu espíritu que se mueve entre nosotros y que se regocija al vernos alabar, al vernos entonar canciones en tu nombre. Te damos gracias por tu infinita misericordia y por tu gracia toda esta semana. Así es, Señor amado. Y Señor, queremos poner este servicio en tus manos. Que tu palabra llegue, Señor, directamente a nuestro corazón. Así es, y que salgamos renovados, Señor. amén. Que tu palabra se instale en nuestro corazón, se instale, remueva lo que tenga que remover, Señor, y dé fruto. Y salgamos de aquí recargados a llenar de tu luz el mundo, Señor, que nos rodea. Así es, Padre. Bendecimos tu nombre, que todo lo que se haga en esta casa sea para tu alabanza, para tu gloria y para que, Señor, tú te goces. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Qué bendición, ¿verdad? Poder hablar con nuestro Padre. Qué bendición cantarle, qué alegría poder estar aquí en su presencia, en ese calor que Él nos da, en esa alegría. Yo sé que hay hermanos que están siendo bendecidos allá en su casa, pero no es lo mismo que estar aquí presentes, ¿verdad? Y poder danzar, poder levantar nuestras manos, escuchar esta alabanza en vivo. Así que hermanos, el próximo domingo los esperamos. Eso. Amén. Bienvenidos todos los que estamos aquí, amén, presentes. Y bienvenidos también allá los hermanos a este servicio. Vamos a cantar nuestro coro de bienvenida, vamos a darnos el puñito allá en casa, la mano, y luego vamos a empezar con la alabanza. Amén. Hoy tenemos un tema muy importante, el día de Jehová. Amén. Allá en Sofonías, y wow, va a estar muy tremenda esta palabra. Abramos desde ya nuestros corazones y que el Señor empiece a preparar nuestros corazones allí en alabanza. Amén. Adelante, hermanos. ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Amén. Vamos a venir con humildad de su presencia. Amén. Sencillez
el sazón a nuestros pies tu palabra, Señor. Seguimos alabando, Señor, esta tarde. Cuando se son a mis pies tu palabra, es que la mente en mi boca sedenta, los mandamientos en mi riqueza, a seguir tu ley, siento tu presencia, pues no veas a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues no veas a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Exaltamos, Señor. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, ese siempre tú, mi delicia será, pues no verás a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues no verás a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues no verás a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues no verás a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Exaltamos, Señor, esta tarde. Dale fuerte, Señor. Vamos a la gloria. Exaltamos, Señor. Poderoso Jesús, Te damos gracias, Padre, porque estás entre nosotros. maravilloso Jesús, Te levantamos toda nuestra adoración, Señor. aleluya. Tú eres santo, Señor. Te cantamos, Dios.
es el Señor, tú eres digno, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, tú eres santo, santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es Él, santo es Él, santo es Él. Santo es Él, santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Tú eres santo, Señor, te exaltamos. Te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. Toda la alabanza, Padre. Saltamos en esta tarde, Dios, nos rendimos a ti, Señor. Nuestro corazón te ofrecemos, Padre. Te damos toda la gloria y la alabanza, Señor, porque eres el único que se la merece, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Padre, porque podemos sentirte con nosotros, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando las heridas, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí, está cayendo, está cayendo. Recibe su gloria. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré.
tarde. Cántele al Señor, adórale a Él. Él está aquí en esta tarde con nosotros. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Deje que Él sana sus heridas en esta tarde. Y está cayendo, recibe su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. 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 Te exaltamos, Señor. Su gloria está aquí. Cántale al Señor esta tarde. Su gloria está aquí. Te levantamos, Señor, levantamos su nombre. Te sacamos, te damos toda la gloria. Adora al Señor con sus propias palabras. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Te pedimos que nos sigas acompañando, Padre. Que nos sigas hablando, Dios, en este punto. Muéstranos tu palabra, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Que nos hagamos iguales de cuando entramos, Dios. Te exaltamos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Saltamos, Señor. Nosotros estamos aquí hoy porque fuimos, hemos sido y siempre somos convocados por ese Dios que sana al herido, levanta al caído y restaura la vida de cualquiera que quiere por fe creer, confiar, acercarse y ser transformado para vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor. Gracias porque aún en medio de este tiempo de pandemia y de dificultades de todo tipo, Señor, aquí nos tienes, Señor. Y ahora, Padre, abrimos tu palabra y te suplicamos, Señor, que la lectura de estas palabras, Señor, traiga luz a nuestro corazón, que traiga luz a nuestra mente, a nuestro caminar. Y más que nada que no nos olvidemos, Señor, de tus preceptos, de tus deseos, del anhelo de tu corazón, lo que tú quieres para nosotros. Háblanos por medio de tu palabra en esta tarde, Señor. Y seguimos en ese espíritu de alabanza, de adoración, reconociendo que solo tú, Señor, solo tú eres el único digno de todo, Señor, en nuestra vida. Todo te debemos a ti, Señor. Todo
todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que existe a nuestro alrededor, todo lo que nos da alegría, todo, Señor, viene de tu mano. Y te agradecemos y te bendecimos. Y queremos escucharte, Señor, ahora, en esta tu palabra santa. Háblanos, Señor, que tu mensaje de verdad sea ese rayo de luz en medio de tal vez un rinconcito oscuro de nuestro corazón en este momento. Y que, como dijo Josías, Señor, que podamos salir de aquí transformados por esta palabra, por esta tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, guíanos y ayúdanos en la exposición de tu palabra. Y que podamos todos nosotros, Señor, ser grandemente edificados, muy motivados y tremendamente desafiados, Señor, en tus cosas. Es lo que oramos, Señor, en esta tarde, pidiendo tu dirección, pidiendo, Señor, tu aprobación, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Cuánto tiempo será que hace que alguno de nosotros siente así como que ese golpecito suave de Dios, así como un codazo suavecito? A veces nuestra mamá nos hace así un codo suavecito, así bien fuerte, dependiendo de la situación, ¿verdad? ¿Cuántos será que tal vez de repente llevamos algún tiempo sintiendo ese toquecito de Dios? Muchos de nosotros tal vez hace ya muchos años que entregamos nuestra vida al Señor, ¿verdad? Y tal vez desde aquel momento de conocer al Señor, tal vez no hemos pensado más en nada, ¿verdad? Y otros tal vez pueden estar teniendo una lucha en su corazón precisamente porque están pensando cómo responder al Señor ese toquecito que Él está haciendo en su vida, ¿verdad? Porque ya sea que uno sea mayor, que sea joven, que sea adolescente, nosotros sabemos que Dios siempre nos está hablando, ¿verdad?, acerca de cambiar algo, de mejorar algo, de eliminar algo en nuestra vida. Dios siempre está queriendo comunicarnos ese mensaje a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a ver este tema del avivamiento, de un renacimiento en la fe, un avivamiento que es precisamente responder al llamado del Señor, escuchar ese su llamado y responder a ese llamado y a la guía del Señor. ¿Y será que Dios en este tiempo no nos está llamando, no nos está dando así ese toquecito, ese codo así suave, mostrándonos, indicándonos que tal vez tenemos que acercarnos un poco más a Él o mucho más a Él, ¿verdad? La idea es que Dios está interesado, Él está muy interesado, no solamente en avivar a una persona aquí, una persona allá, una persona en Perú, una persona allá en Mongolia. No. El deseo de Él es que realmente congregaciones enteras, grupos enteros de hijos suyos, que puedan juntos descubrir y ver cómo y para dónde Dios está guiando, qué es lo que Dios quiere. A lo largo de la historia de la iglesia, desde que nació la iglesia, pasaron siglos y pasaron tiempos en que la iglesia estaba muy quieta, muy tranquilona, muy en un letargo, así que no pasaba nada, todo estaba muy acomodado, sin grandes desafíos, todo el mundo muy tranquilo. Pero de repente Dios quería y hacía algo para sacarle a la iglesia de ese letargo, de esa modorra en la que se encontraba, ¿verdad? Y a veces Dios usaba un evento muy dramático, muy fuerte, ¿verdad? Porque a veces también en la historia se dio eso cuando una persona de repente reconocía ese llamado de Dios en esa época, en ese momento de la historia. Uno de esos avivamientos se dio en Gales. Gales es un país, así se llama, país de Gales, en Inglaterra. Y en el año 1904 había un joven cristiano que se llamaba Robert Evans. Y él estuvo orando durante 13 años. Me recuerda a Miriam que oró 21 años para que se abriera un ministerio hispano aquí.
Este joven oró durante 13 años para que el Espíritu Santo de Dios obrara, que hiciera una obra grande, una obra importante. Dice que normalmente se levantaba a la 1 de la mañana y oraba hasta las 5 de la mañana. Oraba y clamaba al Señor que Dios avivara a la iglesia, que Dios hiciera un gran portento, una gran obra. Y ese fue el comienzo del famoso avivamiento galés, allá en Gales, ¿verdad? Porque Dios le usó a este joven, le usó a él para transformar a toda la iglesia y a toda la nación. Entonces, los periódicos de la época decían que algo cambió en las iglesias, algo cambió en los hogares, incluso en las minas, porque en ese país hay muchas minas de carbón donde muchos hombres trabajaban, ¿verdad? Y entonces cambió todo, aún en esas minas bajo tierra. Dice que los hombres escribían versículos bíblicos y colocaban así en las entradas de las minas, llenaban allá abajo, muchos metros abajo de la tierra, ponían sus versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces, dice que la gente dejó de decir palabrotas, dejó de decir malas palabras, ya no gritaban. Estos hombres que conducían los carros, llevando el carbón y pegándole a los caballos a latigazos y gritándole, dejaron de gritar, dejaron de darle latigazos a los caballos, ¿verdad? Y entonces dice que un periódico de ese momento dijo que toda la población había sido agitada repentinamente por un impulso común. Hubo un despertar, una cosa que explotó de repente. Dice que automáticamente todos los partidos de fútbol se cancelaron. Solo, así se dio, ¿verdad? Y que había mucha pelea en ese tiempo entre los sindicatos de los obreros y los que no eran miembros del sindicato. Grandes peleas tremendas, horribles. Todos hicieron las paces, no se peleaban más. Y muchos pecadores que eran muy duros para el evangelio, muchos de esos se convirtieron al Señor. Entonces, este avivamiento que comenzó ahí en Gales se extendió por Inglaterra, después pasó a Irlanda, pasó a Escocia, ¿verdad? Y aquello explotó. Muchas personas, solo de escuchar la alabanza, el coro que cantaba ahí mismo derramando lágrimas, se convertían al Señor, se arrodillaban y confesaban sus pecados, pidiendo perdón a Dios y entregando su vida, de tal fuerza que tenía aquel avivamiento. Y el avivamiento hoy aún sigue siendo el motivo de oración de muchos fieles, muchos hijos de Dios que están intercediendo para que Dios todavía hoy pueda llevar a cabo un avivamiento en que muchas almas puedan venir al conocimiento del Señor. Incluso dicen que queda todavía en la historia de la iglesia una última, como dicen ellos, la última cosecha, donde va a haber una gran cosecha de almas para el Señor, donde muchas personas se van a convertir. Ahora, nosotros vamos a concentrarnos hoy en el libro de Sofonías. Y este profeta del Antiguo Testamento, Sofonías, él precisamente fue un instrumento de Dios en su tiempo. Fue un instrumento para traer un avivamiento muy importante, muy fuerte, en el siglo 7 antes de Cristo, ¿ok? Siglo 7 antes de Cristo. Y sabemos por historia, la historia de la iglesia, la historia que lo que leemos en el Antiguo Testamento, que la tierra de Israel, el reino de Israel se dividió en dos partes, ¿verdad? Quedó el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur, ¿verdad? Eso sabemos por historia. En el año 722 a.C., el reino del norte, que era Israel, fue tomado por los asirios, por el ejército asirio, y fue sometido y los dispersaron después, ¿verdad? Entonces el imperio del norte terminó, acabó, Israel terminó. Completamente aquello fue erradicado del mapa. Y quedó solamente el reino del sur, que era Judá, ¿verdad? Entonces, el mensaje de Sofonías, precisamente en ese momento de aquel avivamiento, era que si el sur, el reino del sur no se arrepentía y no regresaba a Dios porque estaban muy lejos, se acercaba también para ellos el día en que se perderían, así como le pasó a Israel, que fueron esparcidos entre todas las naciones, desaparecieron como raza, como cultura, como sociedad, y lo mismo les pasaría a ellos si no se arrepentían y no volvían al Señor.
El hecho de que ellos habían sobrevivido esa invasión que fue para el norte no significaba que ellos estaban totalmente exentos del juicio de Dios, ¿verdad? Y desafortunadamente en el año 586 a.C. también Judá fue borrada del mapa con el imperio de Babilonia que vino encima y sabemos la historia, ¿no? Ahora, poco tiempo antes de que esto sucediera, una persona que tomó muy en serio la advertencia de este profeta Sofonías era el rey de Judá, que se llamaba Josías. Él escuchó el mensaje, él tomó en serio ese mensaje. Y este Josías había comenzado a ser rey desde los 8 años, no sé si podemos imaginarnos lo que eso sería, 8 años de edad comenzó a ser rey. Pero dice la palabra de Dios en 2 Reyes 22, que este Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo que era correcto, lo que era bueno, lo que era santo, lo que Dios quería. Él hizo eso, ¿verdad? Él instituyó reformas en la sociedad. Hizo un llamado al pueblo para volver a la obediencia de la ley de Dios. El pueblo estaba muy alejado, muy olvidado de Dios, y él comenzó a implementar muchas reformas. Y en 2 Reyes 23 hay un versículo que dice, y tal vez es el resumen de su vida, dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué interesante, rey desde los 8 años, era un joven, escuchó la advertencia del profeta, implementó reformas, todo hizo para que el pueblo volviera al Señor. Y este testimonio tan precioso, ¿qué tal si de nosotros escriben de repente nuestro epitafio, una palabra así, nunca hubo una persona como esta, ni nunca habrá? Dios mío, qué cosa tan grande, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el mensaje de Sofonías? ¿Qué es lo que él dijo que empujó a Josías, al rey Josías, a iniciar o a levantar, a empezar este avivamiento espiritual? Muy interesante todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y unos detalles técnicos al respecto de Sofonías es que el nombre Sofonías significa Jehová esconde o protege. Interesante, ¿no? El significado. Este Sofonías era tataranieto de Ezequías, ¿ok? Entonces, él, como estamos viendo y vamos a ver, él profetizó durante el reinado de Josías entonces, y él dice, incitado por la decadencia moral de su tiempo, vio de antemano, por revelación divina de Dios, él vio la caída que se venía contra Judá. Entonces, él contempló anticipadamente el juicio de los gentiles, en este caso Babilonia, que se venía contra ellos, y predicó, advirtiendo al pueblo, ¿verdad? Y un tema dominante del libro de Sofonías, un tema muy dominante, es el evento futuro que él describe como el día de Jehová, así se llama, el día de Jehová. Y él describe vamos a leer muy vividamente aquí, describe lo que va a ser ese día, ¿verdad? Y esta expresión, el día de Jehová, él usa más que todos los otros profetas, él es el que usa muchas más veces, ¿verdad? Más que cualquier otro profeta, pero lo que él hace es, le ruega a Judá que busque a Jehová a fin de que sean guardados de ese día de Jehová que se venía. Ese era el mensaje que predicaba Sofonías. El rey Josías tomó eso y también fue al frente con esa bandera de hacer que el pueblo se volviera a Jehová. Y vamos a leer Sofonías 1, del 1 al 18. Sofonías 1, del 1 al 18, dice así. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Comienza el 2, el juicio ya para Judá.
Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Fíjense cómo comienza el mensaje del profeta. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Esto es un exterminio, ¿verdad? 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Ya vamos viendo más o menos el contexto de lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Ya tenemos una idea más o menos, ¿verdad? Qué interesante. 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. El día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. De todo tipo de personas había aquí, ¿verdad? Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano, atención al 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Qué tremendo. Dios mío, qué lenguaje fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, especialmente los primeros 7 versículos, este gran juicio, ¿verdad? Y es como que Dios arremete en una limpieza para barrer con todo, ¿verdad? Barrer toda la suciedad de esta sociedad de Judá pecaminosa, con tantas cosas que estaban haciendo en contra del Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 2, hermanos. ¿Cómo comienza? Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Eso estaba diciendo el Señor en relación a la situación del pueblo de Judá. El pueblo de Israel del norte ya había sido llevado cautivo. Esa sociedad terminó, ese grupo de personas terminó, ya no existía más. Estaban ellos allí. Y Dios dice de repente, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Verdad? Tantas cosas habían ido mal
en la creación de Dios en esta sociedad, ¿verdad? El pecado de las personas descompone la creación, tiene su efecto, tiene su influencia negativa en toda la creación, en la naturaleza. Se corrompe todo por causa de la maldad y del pecado, ¿verdad? Entonces, ese no es el tipo de mundo que Dios desea, y es por eso que el Señor está decidido a librar entonces al mundo de esa su maldad, de tanto pecado que había ahí en Judá, ¿verdad? Entonces, esta palabra de juicio que el Señor estaba dando no es la última, porque esta advertencia que está dando el Señor es nada más que el preludio, digamos, ¿verdad? Una invitación para que el pueblo de Dios sea renovado, para que venga un avivamiento, para que abrieran sus ojos y su mente y se dieran cuenta que necesitaban cambiar. Era una advertencia primero, ¿verdad? Para que ellos tomaran una decisión de renovarse, de tener un avivamiento como este que les dije de Gales, que cambió todo en la sociedad. Ahora, cuando nosotros leemos este tipo de lenguaje así tan áspero como habla aquí estos versículos, nosotros a veces pensamos, wow, qué duro, qué tremendo, qué fuerte. Pero la tendencia nuestra, de nuestra cabeza es, bueno, es fuerte, es terrible, qué sé yo, ¿verdad? Pero es como que, bueno, pero a mí no me toca. Yo estoy en el siglo XXI, nada que ver. Eso era para ellos. Esa es la tendencia automática de nuestro corazón, ¿sí? Que a nosotros no nos toca, que no nos afecta, y la tendencia va a ser como que leer y pasar nomás, porque, bueno, y seguimos leyendo. De repente en otro libro, Profeta Menor, encontramos la misma situación, que viene el día de Jehová y pasamos, ¿verdad? Y realmente pensamos como que eso no se aplica a nosotros hoy, ¿verdad? Y que no nos afecta, ¿verdad? Pero nada podría ser más importante para nosotros hoy que esta palabra, lo que el Señor dice, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que Dios está tan molesto acá al punto que Él dice, destruiré por completo todas las cosas? ¿Qué es lo que hacía que Dios se sintiera así? ¿Por qué este tipo de lenguaje tan fuerte? ¿Qué es lo que pasó? Y vamos a ver acá en Sofonías, los versículos 4 a 6, ¿por qué es que Dios está tan molesto? ¿Por qué es que habla de esta manera? Y vamos a mirar entonces los versículos 4 a 6. Fíjense el 4, hermanos. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Esto es lo que hace que el Señor se sienta tan agredido en su santidad, en su soberanía, en su señorío. Allá en Primera Reyes, si miramos, hermanos, un ratito nomás, a modo de información, a modo de detalle muy interesante, en Primera Reyes 11, de 5 a 13, hay algo relacionado con este punto, porque acá dice, el Señor está diciendo, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, los que se postran al ejército del cielo, Milcom, todos son dioses paganos, deidades demoníacas. Y en Primera Reyes 11, vamos a leer el 5, a ver lo que dice. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová.
Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón era el rey, el mismísimo rey era el que estaba andando en estos caminos, ¿verdad? Camino de idolatría, alejado de Dios. Y acá leemos que Dios está condenando todo esto en el pueblo de Judá, especialmente esta adoración a dioses paganos, ¿verdad? Y lo que le molesta al Señor, vamos a ver en primer lugar, es que el pueblo estaba adorando a otros dioses y no a Él, que era el verdadero Dios. Todo lo que ellos habían visto, habían escuchado de generación en generación, y sin embargo se apartaron, ¿sí? Y si nosotros recordamos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iba caminando por el desierto, camino a la tierra prometida, en el monte Sinaí Dios le entregó la ley a Moisés, ¿verdad? Y en aquella oportunidad ese pueblo se comprometió, se juramentaron delante de Jehová de que ellos no adorarían a otros dioses, ¿sí? Amén. Incluso hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos dijeron, que ellos solo a Jehová, y con qué firmeza, ¿verdad? Con qué convicción. Pero pasó el tiempo y esto no se cumplió, y la situación estaba de esta manera en este tiempo, ¿verdad? Y tal vez nosotros pensamos que no hay otros dioses, con minúscula, que están en competencia con nuestro Dios, con mayúscula. Tal vez pensamos, no, Dios es Dios, nadie le va a sacar su lugar en mi vida, Él es mi Dios, Él es Dios, ¿verdad? Él es el Dios del universo, Él es el Dios creador, mi salvador. Y pensamos que tal vez que ahí nomás se queda, bueno, Él es Dios y ya, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas hay que consultan las cartas y el tarot y leen esas cosas para saber supuestamente qué les depara el futuro, no confiando en Dios, ¿verdad? Esa es una especie de idolatría. Es idolatría, es no darle lugar a Dios, ¿verdad? O cuántas personas hacen y permiten que Él sea el mercado de valores, el que determine su confianza en la vida. Dependen de eso, viven estando, por así decir, esclavos de eso y funcionan en base a eso. Y toda su expectativa está en eso. Esa es una idolatría, eso es tener un Dios que no es el Señor, ¿verdad? O qué tal la gente que está presa y vive de acuerdo a la moda. Hay gente que es así. Y que si no tiene la última moda, pues no hay satisfacción en su corazón. Y tiene que estar a la última moda y con la última ropa y el último color y todo, ¿verdad? O cuántas personas que viven, aunque somos testigos nosotros, personas que viven haciendo a su celular el Dios de su vida. Su celular es su Dios. Y están 24 horas al día ahí. No hablan con nadie. Yo una vez me fui a comer, creo que fue con Marcia, que me fui a comer a un restaurante. Estaba una abuela y su nieta. Se notaba que era una abuela y nieta porque la señora era mayor y la niña muy jovencita. Y la abuelita comía y la nena jamás le miró a la abuelita. Todo el tiempo estuvo así, con su celular. Y la abuelita comía, jamás conversaron. Y nosotros la mirábamos y decíamos, qué triste que es, qué triste. Pero hay gente que vive para darle honor a su celular y rendirle culto. Y ahí tiene toda su vida, todo está ahí. Es increíble, ¿verdad? Y ese celular controla su vida. Y hay creyentes que están en la iglesia y están ahí con su celular mirando cualquier cosa durante la alabanza, durante la predicación o lo que sea. A ese punto llegan porque ese celular es su Dios y eso es una idolatría. Es una idolatría, no le dan el lugar al Señor, ¿sí? Entonces, muchas personas realmente someten su vida, entregan su vida a la dirección de cualquier cosa, cualquier fuerza, cualquier cosa del momento que no sea Dios. Y no entrega el dominio de su vida al Dios verdadero. ¿Y será que Dios está menos disgustado hoy que en aquel entonces?
¿Qué les parece, hermanos? Dios no cambia, Dios es el mismo. Y él estaba muy enojado. Estaba muy enojado allá cuando leímos el primer versículo que iniciamos hoy, ¿verdad? Que dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Él no está menos enojado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos primero, que ellos estaban adorando a ídolos. Y dan nombre a cada nombre. Estas son entidades demoníacas. Que no era darle honor, darle honra, no. Era ofrecer sacrificios de niños. Eran cultos de la fertilidad, prostitución en el templo. Era una cosa aberrante para Dios. Segundo, otro motivo de por qué Dios estaba molesto y por qué decía todo esto que decía en el versículo 5. Fíjense, hermanos, el versículo 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, se inclinaban ante el Señor Jehová por un lado, le adoraban, le rendían culto por un lado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también hacían lo mismo con dioses paganos, con demonios, ¿sí? Entonces, eso sucede también hoy. No es precisamente un demonio que se postra a una persona, pero sucede hoy. Jesús el Señor no es solo un gran maestro más, ¿verdad? No podemos equiparar al Señor Jesús con Buda o con Alá, por ejemplo, pero hay gente que sí lo hace. Y gente cristiana dice, no, al final, Alá es Dios, nuestro Dios es el Alá o Buda o Krishna, al final son todos la misma cosa. Hay gente que habla de esa manera, ¿verdad? Entonces, hay mucha confusión en ese sentido en nuestros días, mucha confusión. Y algunas personas, por ejemplo, dicen que son espirituales, otros dicen que son espiritualistas. No espirituales, sino espiritualistas, ¿verdad? Que son espirituales, pero no son cristianos. No quieren ser cristianos, pero sí dicen que son espirituales. Otros dicen que les gusta Jesús, pero no les gusta la iglesia. Otros hablan de un cristianismo sin iglesia, dicen que no es necesario. Lo importante es creer en Dios y adorarle y punto, ¿verdad? Dicen así. Pero no olvidemos nosotros que el Señor Jesús ama a la iglesia al punto que Él vino para entregar su vida por la iglesia, ¿verdad? Él ama a la iglesia y murió por ella. Por eso hay personas que dicen que al final lo que adoramos no importa realmente porque todos los caminos conducen al cielo. Es demasiado cómodo decir algo así, ¿verdad? Porque no te compromete con nada, no te exige nada. Está todo bien, todo es igual. Al final, cuando nos morimos, vamos a irnos todo al cielo, ¿sí? Pero sabemos que esto no es lo que dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Como dice allá en Hechos 4:12, cuando Pedro habla de Jesús y dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay. Y no va a haber. Solo el nombre del Señor para ser salvos, ¿verdad? Entonces, Dios quería que aquella confusión, por un lado los demonios, por otro lado se postraban ante el Señor, por otro lado se postraban a las estrellas del cielo. El Señor quería que aquello acabara. Él no quería que hubiera esa confusión, ese partimiento de su mente en varios pedazos. Él quería que confiaran y creyeran y esperaran en Jehová, ¿sí? Entonces, Dios tampoco desea que hoy haya confusión en su pueblo, ¿sí? Él quiere que estemos claros, definidos a quién nosotros servimos, en quién nosotros creemos, dónde estamos parados. Cristo el Señor, el Salvador, el Rey de Gloria, Dios mismo encarnado, porque vio esta condición horrible de pecado y por eso se acercó y vino, tomando Él la iniciativa. Entonces, tenemos que tener bien claro nuestro corazón y nuestra mente, bien definido para nosotros. Es a Cristo el Señor a quien nosotros adoramos, amamos, en quien creemos y a quien servimos. Amén. Cristo el Señor, Él es el autor y consumador de la fe, el creador, el dador de la vida. Y en el versículo 6 también, fíjense hermanos lo que dice el versículo 6, y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. El Señor está enojado. Está molesto por causa de esta gente, de los que se apartan en pos de Jehová, de los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Todo esto hizo que Dios determinara, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Entonces, este es el tipo de persona
para quienes realmente la Biblia ya no es tan importante. A lo mejor son cristianos que en un momento decidieron entregar su vida y vivir por el Señor, pero fueron pasando los años, se fueron enfriando y los afanes de la vida y el deseo de las riquezas y tanta cosa les fue apartando de a poco, ¿verdad? Entonces hoy día ya no piensan en Dios, no se acercan a ninguna iglesia buscando un grupo con quien adorar al Señor, ¿verdad? No oran, no les importa orar o no orar, las órdenes de Dios no significan nada para ellos, ¿verdad? Y ese primer amor que tenían, pues, se convirtió en cualquier cosa, menos amor ahora. Y en síntesis son personas que han retrocedido, ¿verdad? Y acá, fíjense el versículo 12 lo que dice. Al finalcito del 12. Reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Es como decir nuestro lenguaje vulgar, ni fu ni fa. Nada que ver, Dios, nada que ver. Él está allá, yo estoy acá. Yo me porto bien, hago bien, así que Él me tiene que bendecir necesariamente. Yo no le mato a nadie, yo no le robo a nadie, famoso argumento humano, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que este tipo de persona que no tiene amor para Dios en absoluto. Jehová ni hará bien ni hará mal. En otras palabras, lo que dice, Jehová no importa, el Señor no importa, Dios no importa, ¿verdad? Es como que Él ya no está gobernando este mundo, son las personas, son los malos, estos Bill Gates y compañía que tienen mucho dinero. Ellos son los que gobiernan el mundo, ellos son los que controlan el mundo y nosotros estamos a expensas de estos malos y darle las maldiciones en contra, ¿verdad? Entonces, es como aquel señor, aquel miembro de iglesia que le dijo a su pastor, por ejemplo, dice, claro, pastor, yo creo en Dios, solo que yo creo que Dios no hace nada, no pasa nada con Él. Qué sincero, ¿verdad? Qué sincero, pero era su sentir. Dios no hace nada. Ahora, ¿está Dios presente de verdad en nuestro mundo hoy? ¿Está gobernando, está mirando lo que está pasando? La gente realmente que no sabe y no se percata y no quiere saber que Dios está presente y que está mirando, que está escuchando y que está en control de todo lo que pasa en el mundo. Esa es la gente que se ha fabricado sus propios dioses, sus dioses personales, su celular, su trabajo, sus amistades, su casa, lo que sea, ¿verdad? Entonces, por causa de eso, de estas personas que se han fabricado sus propios dioses, acá es entonces que Dios les permite experimentar el resultado de su pecado en esta situación allá en Judá, ¿sí? Y es por eso entonces que Sofonías pronuncia estas palabras de juicio. Versículo 7, fíjense hermanos lo que dice. Porque el día de Jehová está cercano. Le estaba advirtiendo al pueblo de Judá, se acerca ese día, el día de Jehová está cercano, ¿verdad? Porque ellos estaban tan alejados, tan distantes. Y vamos a ver qué es lo que es este famoso día de Jehová. Ahora, esta expresión, el día de Jehová, es una expresión muy importante en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sofonías menciona esta expresión, el día de Jehová, más de 20 veces. Imagínense, era un profeta menor, pero más de 20 veces menciona esta expresión. Y en este contexto, esa palabra, el día de Jehová, esa expresión no es algo halagador, no es un día agradable. Lo que describe acá, las palabras que usa para describir ese día son terribles. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Madre mía, esto es terrible, ¿verdad? Terrible. Entonces, es un día realmente que no es agradable. Ahora, al principio de la historia de Israel, cuando el pueblo iba camino a la tierra prometida, ellos ganaron muchas batallas, ¿sí? Que desde todo punto de vista humano, con todos los cálculos militares que se puedan hacer hoy día por estos estrategas militares, cualquiera sabe que el pueblo de Israel no podía ganar.
No pudo haber ganado, pero ganaron aquellas guerras. La de Israel hace poco, la guerra de los 6 días. 5 países árabes se le van encima al día siguiente de la independencia en 1948. Israel no estaba preparado. La ONU declara hoy Estado de Israel, nace el Estado, al día siguiente 5 países le invaden. Ellos ganaron. No se puede entender cómo. Sí, no hay manera de entender. Entonces, ellos ganaron. Josué, ¿se acuerdan de Jericó? Ellos tomaron Jericó, ¿cómo? Con un gran ejército y un gran general guiando al ejército. No, ¿se acuerdan? Las 7 vueltas, las trompetas, caen los muros. Dios les dio a ellos victorias grandes. Y no era porque tenían un ejército poderoso, no tenían ni armas. Ellos salieron de Egipto, ciertamente con mucho oro, mucha riqueza, pero no tenían armas de guerra. Pero derrotaron a sus enemigos, algo que no podía hacer, ¿verdad? Entonces la Biblia nos deja a nosotros bien claro que era Dios. Dios era el que guerreaba, el que peleaba por ellos y les daba las victorias, ¿sí? Él ganó las victorias, las batallas por ellos. A veces era con truenos, a veces era con piedras que caían, con terremoto, con pánico, con ruido. ¿Se acuerdan aquella vez que al ejército asirio les hizo escuchar? El ejército escuchó como un gran ejército que venía y se asustaron y salieron corriendo por su vida y dejaron todo el campamento. Y el pueblo que estaba agonizando de hambre viene y comen todo lo que hay del campamento, lo que fue dejado. No se puede entender, no se puede explicar, pero era Dios el que peleaba por ellos, ¿verdad? Y ellos sabían que no fueron ellos, sabían que fue la mano del Señor guiando todo aquello, ¿verdad? Dios había ganado la batalla por ellos. Y entonces, por causa de aquellos grandes portentos de la victoria del Señor, ellos comenzaron a llamarles a esos días de gran victoria el día de Jehová. Así le reconocían. Dios les dio una victoria enorme, imposible humanamente, día de Jehová. ¿Sí? Eso es lo que significaba entonces la expresión, el día de Jehová, porque ese día el Señor derrotó a los enemigos de Israel. Sin embargo, victoria, victoria, victoria y más victoria, y riqueza y reconocimiento y temor de todas las poblaciones alrededor. Ellos comienzan entonces a alejarse de Dios de a poco, ¿verdad? Y por causa de eso, los profetas convirtieron esa expresión, el día de Jehová, en una palabra de advertencia. Les advertían. Ellos se alejaban cada vez más de Dios y los profetas usaban esa expresión para llamarles al orden. Dijeron que Dios volvería, los profetas le decían al pueblo que Dios usaría esas guerras, que peleó por ellos y para ellos, contra los enemigos, que se usaría esas guerras contra ellos ahora, por causa de su desobediencia, por causa de su pecado, ¿verdad? Y qué terrible que aquel Señor, el Dios de Israel, el Dios de los cielos que solía luchar por ellos y para ellos, de repente ahora les viera a ellos, a Israel como el enemigo en contra de quien él tenía que luchar. Terrible, ¿verdad? Entonces, esa expresión, entonces, el día de Jehová, comenzó a tomar un significado diferente, un significado siniestro. Y era el día cuando el Señor iba en juicio contra ellos por sus pecados y por sus males. Entonces, ahora, en este contexto de Sofonías, el día de Jehová es un día de juicio, de la ira del Señor que se va a derramar en contra del pecado de ellos. En Sofonías vemos acá el 1.7, hermanos, fíjense lo que dice el 1.7. El día de Jehová está cercano. El día de Jehová está llegando. Está cerca. Viene el juicio, ya está cerca, está a la puerta. Es lo que estaba diciendo Sofonías. En el versículo 10, fíjense. Y ahora en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Mactes era un lugar, una depresión geográfica donde estaban asentados todos los mercados de Jerusalén. Ahí era donde corría el dinero. Los cambios de moneda, dinero, comercio, mucho comercio, muy fluido. Y acá dice que
Viene el juicio contra ellos también, ¿verdad? Viene contra ellos, y de la misma manera que en ese tiempo el Señor iba a atacar eso que estaba pasando en esa depresión geográfica, la pregunta es, ¿será que nosotros estamos dudando de que Dios está tratando de llamar nuestra atención hoy por medio de la depresión económica que está habiendo en el mundo por causa de esta pandemia? ¿Será que nosotros no somos conscientes de que Dios está queriendo llamar nuestra atención, comunicarnos algo a través de todo esto? Porque Dios no es solamente un espectador que está ahí mirando cómo hacemos, qué hacemos. No, ¿verdad? No es así lo que dice la palabra. Dios está de verdad participando, Él está mirando todo lo que ocurre y Él es activo en su actuar en el mundo, ¿verdad? El 15, fíjense lo que dice el 15. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, de tiniebla y de oscuridad, de nublado y de entenebrecimiento. Es un día terrible que se viene con mucho juicio, mucha ira del Señor que se va a derramar. El 18. Ni su plata ni su oro podrán librarles en el día de la ira de Jehová. No va a haber riqueza que pueda salvarle a nadie cuando se manifieste entonces la ira del Señor. Entonces, tanto, digamos, de parte de Dios, tanta queja de parte del corazón de Dios. Entonces, ¿cómo escapar? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo podemos nosotros renovarnos, reavivarnos para poder escapar de ese terrible día? Y la respuesta, veamos el 2, Sofonías 2, y lo que dice el versículo 3. Las tres primeras palabras que dice. Buscad a Jehová, buscad a Jehová, buscad al Señor. Hay que buscar al Señor. Eso es lo que es el avivamiento, la renovación, una renovación espiritual, un avivamiento, un refresco, ¿cómo se dice? Un refrescar de nuestra fe, de todo nuestro ser, es buscar a Jehová, buscar al Señor. Esa es la clave y la base del avivamiento, buscar al Señor. Y vamos a leer lo que dice acá Sofonías. Fíjense en el versículo 1 y 2 lo que dice. Congregaos, el 2, capítulo 2, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Oh, congregaos, meditad. Acá la importancia de congregarse como pueblo de Dios nunca, hermanos, debe ser subestimada. Es importante el reunirse, el congregarse. La Biblia una y otra vez nos llama a que nos congreguemos, a que nos juntemos para alabar a Dios, los salmos. Venid, tributemos, cantemos a nuestro Dios, y las alabanzas y la poesía para juntos, estando juntos entonces en servicio y en adoración al Señor. Entonces, una y otra vez la Biblia está incitándonos a que nos congreguemos, a que nos reunamos, ¿verdad? Y el profeta acá, Sofonías, está llamando al pueblo a congregarse para orar y para ayunar, para buscar la ayuda de Dios por causa de que el juicio viene. Reunámonos, oremos, busquemos al Señor en oración, en ayuno, en confesión, en arrepentimiento, ¿verdad? Si nosotros decimos que dependemos de Dios, si nosotros decimos que amamos a Dios, si decimos que le queremos servir a Dios, no estoy hablando de nosotros, Ministerio Hispano, estoy hablando de todos los cristianos. Si decimos eso y creemos eso, ¿por qué las reuniones de oración están siempre vacías? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Si nosotros supiéramos lo que le pasa a cada hermano, la tribulación, la angustia, el dolor, por todo lo que está pasando cada hermano, tal vez nosotros deberíamos estar congregados llenando los templos para postrarnos en oración delante de Dios, para clamar, para pedir clemencia de parte de Él, ¿sí? Para pedir guía, para pedir sanidad, para pedir ayuda en este tiempo de pandemia que está tan difícil. Si yo les contara cómo está mi país, bueno, yo creo que ustedes entienden porque todos nuestros países están así de mal. Yo me asusto cada día me llega cada noticia. Ahí hizo con una familia amiga, 3 fallecieron en la familia.
papá, mamá, hija, los tres. Y el yerno, el esposo de la hija, que estaba súper mal, salió ya del hospital, está recuperado, pero está muy débil. Se quedaron sin dinero. Los vecinos están organizando creo que es una pollada o algo para juntar dinero para ayudarle a este joven. Otro que se queda solo, joven que se queda solito, se le mueren todos los parientes. Está muy difícil. Entonces, la renovación, el avivamiento espiritual viene no solo de encontrar a Dios en el armario de mi casa, de yo encontrarle en soledad, sino de encontrarle en la congregación juntos, yo con los hermanos. Reunirnos, congregarnos para clamar a Él. Y el Señor va a escuchar. El Señor escucha el clamor de su pueblo. Segundo, el profeta dice, buscad a Jehová, buscad a Jehová. El 3, buscad a Jehová. En otras palabras, lo que está diciendo es recurre a Él, depende de Él, préstale atención a Él, escúchale, mírale, atiéndele. Estamos tan ocupados con nuestro celular que no nos acordamos que Dios está ahí, que podemos clamarle a Él. Ahí le clamamos al amigo, a la novia, al profesor, al compañero, ahí socorro, no tengo dinero, tal cosa. Y ni me acuerdo que Dios está ahí porque yo estoy acá, así, ¿verdad? Es una cosa triste, triste. Entonces, buscad a Jehová. ¿Se acuerdan lo que dice en Proverbios 3:6? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Vereda significa camino, tu trayecto, por donde andas en la vida, tu caminar. Él va a enderezar. Está todo torcido, todo abajo, arriba. Él va a enderezar tus caminos. Pero tienes que reconocerle en todo en tu vida, ¿sí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Es un versículo muy conocido por nosotros, ¿verdad? Y no es solamente un buen lema, es el secreto de la renovación espiritual. Reconocerle al Señor, buscarle a Él, recurrir a Él, gritarle a Él, clamarle y orarle a Él. Amén. Él es la única solución. Entonces, todo esto que está diciendo Sofonías, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos volvemos al Señor? ¿Qué pasa entonces? Si está el juicio inminente, viene la advertencia del profeta. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos volvemos al Señor? Fíjense el 2:3 lo que dice. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí tenemos 3 resultados. El primero es que la búsqueda del Señor, buscar al Señor, buscarle, ese hecho conduce a la humildad, nos lleva a ser humildes, ¿verdad? Y nos lleva a la conciencia de que, como dice Romanos, en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él, hermanos. Amén. No en mí, no en mi capacidad, no en lo que yo soy, en lo que yo he logrado en la vida. En Él nos movemos, ¿cómo es que dice ahí en Romanos? En Él somos, en Él vivimos y nos movemos y somos. Amén. Nuestra vida está en Él, nuestro caminar está en Él, nuestro ser, existir, vivir está en Él, viene de Él, ¿verdad? No somos nuestros, como dice la palabra de Dios. No somos nuestros por el hecho de que nosotros fuimos comprados, no nos pertenecemos a nosotros mismos. El Señor nos compró con su sangre y somos su propiedad. Amén. Como dice ya en el Salmo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos de Él, el Señor nos ama y quiere tenernos como de Él, como su propiedad para amarnos y bendecirnos. Entonces, fuimos comprados por precio y tenemos que reconocer que si nosotros buscamos al Señor, si nos acercamos, eso automáticamente va a hacer de nuestro corazón, de nuestra mente, un corazón humilde. En segundo lugar, el buscar al Señor nos conduce a la obediencia también, ¿sí? Es decir, el hecho de hacer lo que Él quiere, hacer lo que Él pide, obedecer sus órdenes. Y esto sucede cuando nosotros nos damos cuenta que es hora de que dejemos de conducir nosotros nuestra propia vida. Dejemos de dirigir nosotros nuestra vida como nosotros creemos que debe ser. ¿Sí?
Y cuando le dejamos al Señor que Él dirija, y cuando dejamos de huir del Señor, porque no queremos que sea Él el que gobierne, porque no quiero yo dejar tal cosa y tal cosa. Y yo sé que si me comprometo yo tengo que dejar esto y esto, y no quiero. Hora de dejar de huir. ¿Cuántos años muchos de nosotros tal vez hemos huido, tratando de callar nuestra mente y nuestra conciencia del mensaje del Señor que nos llamaba? Y no, y cualquier cosa para no escuchar. Solo queriendo huir para no comprometernos, porque teníamos miedo de que Dios extraiga nuestros planes. Los planes que yo tengo trazados para mi vida, cuando mi vida no es mía ni me pertenece. Y tercero, la búsqueda del Señor conduce a la rectitud. ¿Sí? Entonces, no es que estamos siguiendo nomás unas reglas. Haz esto, no hagas aquello. Pórtate bien y Dios te va a bendecir. No hagas esto y Dios se va a agradar. No es seguir reglas, ¿verdad? La rectitud de la vida viene por fe. Cuando nosotros confiamos en Dios para que Él dirija nuestra vida, para que Él guíe nuestra vida, y automáticamente viene la rectitud a nuestra vida. Y somos personas rectas de recto proceder. El viernes la hermanita Jenny estaba compartiendo algo que me tocó mucho. Una cosa muy simple, muy aparentemente nada que ver, como diríamos. Pero ella dice que cuando ella se convirtió al Señor, ella dejó de tirar basuritas en la calle o en cualquier lado, cositas de caramelos. Automáticamente ella sintió que su vida era otra vida, que ella no podía hacer eso porque ella era hija de Dios ahora. ¿Y cómo una hija de Dios va a estar ensuciando o contribuyendo a lo que no debe ser? Entonces automáticamente, pero como ella dice, es algo que le salió del corazón, ¿verdad? Y automáticamente ella dejó de hacer, nunca más. Ella dice que se iba a su carro y tiraba cualquier cosa ahí por la ventana, nomás sus vasos y lo que sea. Nunca más. Automáticamente nos lleva a una rectitud. Las cosas se ordenan cuando nosotros buscamos al Señor, ¿verdad? Pero es por fe. Es por fe, no es por imposición de reglas. Y este es el camino a una renovación, a un avivamiento espiritual. A veces nosotros decimos, ay, no le siento a Dios. Siento como que Dios no está actuando en mi vida, pero siento como que Dios está lejos, pero Dios no está lejos, Dios está siempre ahí, ¿verdad? Pero el secreto de la renovación, la clave de la renovación, del avivamiento es buscar al Señor, buscarle. Y si nosotros le buscamos, le vamos a encontrar. Amén. Él no está lejos. Como decía Pablo cuando predicó allá en Atenas, es como que si le buscáramos palpando, así le vamos a encontrar, si le buscamos le vamos a encontrar, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Muchas veces una cirugía para corrección duele tal vez mucho más que la misma condición que quiere sanar, ¿verdad? Pero es necesaria. Esa cirugía es necesaria para eliminar un mal que después va a quedar bien. Y muchas veces puede parecer que sea así también con el juicio de Dios, ¿verdad? Un juicio duro, un juicio que uno dice, pero es demasiado, ¿por qué tan malo? ¿Por qué Dios hacía esto? ¿Por qué mataba a pueblos enteros? Y la gente le condena a Dios y no se entera del contexto y de por qué Dios hacía y decía eso, ¿verdad? Entonces, a veces va a parecer como que el juicio de Dios es demasiado duro, pero el objetivo final de Dios en un juicio es precisamente borrar, eliminar el mal de nuestra vida y transformar, renovar, reavivar a su pueblo para que Él pueda de verdad vivir en medio de ellos, para que pueda ser su Dios y para que su pueblo pueda ser un instrumento en sus manos. Precisamente para alcanzar a otras personas con el mensaje del Señor, ¿verdad? Desafortunadamente, allá en Judá, a pesar de que la gente del reino del sur escuchó el mensaje de Sofonías, ellos escucharon, pero Él les habló, les comunicó, está cercano el día, ya viene ese día terrible, ellos no escucharon el mensaje. Les entró aquí
y le salió por aquí, si es que llegó a entrar por aquí. No hicieron caso y el juicio vino. Entonces en aquella oportunidad ellos no escucharon al profeta. No escucharon el mensaje de Dios que Dios hablaba por medio de Sofonías. Y la pregunta para nosotros hoy, ¿vas a escuchar, hermano, el mensaje de Dios? ¿Vas a escuchar hoy el mensaje de Dios? ¿Vas a escuchar que Él te espera, que Él te busca, que Él quiere que te acerques, sea como sea que está tu vida? Él espera un avivamiento, espera una renovación en tu fe, en tu esperanza en Él. Espera que le busques, que le consideres, eliminando de tu vida los ídolos que hay y que haya. ¿Vas a escuchar, hermano? Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y el deseo de su corazón siempre es para bendición de las personas que Él ama. Por algo dio su vida. Por algo entregó su vida, para algo entregó su vida. No fue en vano para que nosotros ignoremos todo lo que Él hizo. Y digamos, Dios no hará bien ni mal, como decían acá, ¿verdad? Pero no es así, hermano, ¿verdad? Entonces que pueda este mensaje de Sofonías ser para nosotros una advertencia en el sentido de que no nos olvidemos. No vivamos así en esa modorra, en ese, por así decir, esa holgazanería espiritual, que no pasa nada conmigo. El enemigo se va a aprovechar, hermanos, y va a haber grandes estragos. Busquemos a Jehová, busquemos al Señor. Que cuando llegue el momento, Él pueda decirnos, como dice ya en el Nuevo Testamento, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque a pesar de que tú, Señor, usabas juicios tremendos y horribles, Señor, eso era por amor, porque tú querías que tu pueblo abriera los ojos y se diera cuenta, Señor, su condición terrible. Esa condición terrible en la que se encontraban por haberte abandonado y haberte dejado a ti, Señor, el autor de la vida, el creador, el dueño de todo. Ayúdanos a nosotros hoy, Señor, a no actuar de esta manera tan necia, Señor. Que podamos buscarte, como dice acá la orden del profeta, buscar a Jehová, que te busquemos de corazón y con sinceridad. Y solo vamos a cosechar recompensa, bien y bendición, Señor, buscándote cada vez más a ti. Ayúdanos, Señor. Estamos viviendo un tiempo difícil. Recibimos noticias que realmente nos asustan, Señor. Muchas veces no sabemos qué hacer. Empezamos a preocuparnos. Pero, Señor, ayúdanos a darnos cuenta que tú reinas, que tú gobiernas, que en tus manos, Padre, está el control de todo lo que sucede en nuestra vida y en el mundo y en la historia de la humanidad, Señor. Y que podamos en esa confianza, Señor, enfrentar estas situaciones que nos acontecen en este tiempo. Todo el mundo, es una cosa muy extraña, Señor, pero todo el planeta Tierra está pasando por la misma situación, cosa que nunca jamás se dio una cosa al mismo tiempo. Y solo eso ya tiene que ser un motivo de alarma para nosotros, de volver nuestros ojos a ti, de buscarte a ti, de acercarnos a ti, de dejar nuestros ídolos que nosotros no nos damos cuenta y pensamos que no son, pero son ídolos que nos esclavizan la mente y el corazón y los alejan de ti, Señor, y nos roban tiempo de estar contigo. Señor, apiádate de nosotros. Te suplicamos que tú nos mires y que tú, en tu misericordia, Señor, que tú nos ayudes y nos tiendas la mano para sacarnos de donde estamos, Señor. Tal vez en un estado de indiferencia, en un estado de modorra, quietos, estáticos tal vez. Y que no venga, Señor, sobre nosotros más tarde tu juicio, sino que realmente en el momento podamos recibir tu recompensa, Señor, por haber obedecido a tu palabra, por haber obedecido lo que tu ley dice, que es solamente para bendición nuestra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, no pierde valor,
no pierde actualidad. Esta palabra que se habló hace tantos miles de años tiene relevancia hoy, Señor. Y el mensaje es que te busquemos, que nos acerquemos, que volvamos, que dejemos atrás todo ídolo, todo lo que no te trae gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, en la pobreza de nuestra mente muchas veces, Señor, que buscamos cosas tan intrascendentes, Señor, y no nos damos cuenta. Y corremos detrás del viento. Y no hay progreso en nuestra vida. Y muchas veces no hay paz. No hay ganas de seguir adelante, más bien de tirar la toalla muchas veces, Señor. Y no hay victoria. Que de verdad y con sinceridad podamos buscarte a ti, Señor. Porque solamente en ti, Señor, como dice tu palabra, solamente en ti está la esperanza de los siglos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este profeta que hace tantos siglos habló y aparentemente no tenía sentido, pero todo lo que dijo se cumplió. Todo lo que dijo se cumplió. Tú cumpliste tu palabra que hablaste por medio de él, Señor. Y ese mensaje tiene relevancia hoy, Señor, para nosotros. Y ayúdanos a ser sensibles nosotros a tu voz. A seguir buscándote y buscándote y buscándote y acercándonos cada vez más, Señor. Porque los tiempos se van a poner más difíciles aún. Y te damos gracias, Señor. Y te suplicamos que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, en que no hay trabajo, en que no nos animamos a salir, tenemos miedo, no queremos contagiarnos y tantas cosas, Señor. Es una incertidumbre la que toda la humanidad está viviendo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a perseverar en ti, a tenerte a ti, Señor, a tener a Cristo como la meta final de nuestra vida, para que prosigamos, como dice Pablo, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este grupo del Ministerio Hispano, Señor, gracias porque tu favor está reposando con nosotros. Oramos en esta tarde por la hermana de Lovery, Señor, por la mamá de Amauris. Oramos por Joana, Señor, y por todas nuestras mamás de los que estamos acá y las mamás presentes, Señor, que tu gracia y tu favor repose con cada uno de nosotros, Señor. Y entregamos en tus manos nuestras familias que están en nuestros países, Señor. Nosotros estamos temerosos por ellos, nos preocupamos por ellos, lo que pueda pasar. Pero entregamos esta carga, Señor, en tus manos. Echamos esta ansiedad sobre ti, Señor, porque tu palabra dice que tú te encargarás, que tú cuidarás de nosotros. Y en eso esperamos, Señor, confiamos en ti que tú así lo harás. Y te agradecemos infinitamente, Señor, por un domingo más, un domingo de victoria, un domingo que podemos estar reunidos aquí en tu casa, Señor, poquitos, pero con alegría, con gozo, alabándote, Señor, viéndonos, compartiendo este tiempo juntos. Gracias, Señor, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia y por tu gracia que se manifiesta cada día en nuestra vida. Que desde mañana, Señor, que empezamos a trabajar y a tener clases y a estudiar todo, que tú nos guardes, que tú nos ayudes, Señor, en todo lo que vamos a empezar a hacer desde mañana, en la semana, Señor. Guarda a cada hijo tuyo, Señor. Protege a tus hijos, Señor. Danos la victoria en este tiempo difícil, Señor. Te pedimos todo esto, Señor. Agradeciéndote en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.